Buenos días, estudiantes del grado 11. La intención de este video es explicar el ejercicio 13 y teniendo en cuenta que en el colegio quedó la grabación del ejercicio 10, 11 y 12, pues voy a aprovechar y voy a explicar ejercicios más adelante, el 14, 15 y 16. Y apenas pueda volver al colegio, pues voy a recuperar el video del 10 al 12 para podérselos mostrar. Este video pues es un pregrabado, teniendo en cuenta que esta semana no nos asignaron clase, pero pues la idea es que no se vayan a atrasar con respecto a nuestra guía. ¿Listo? Entonces miremos qué es lo que nos está pidiendo la guía. En la parte teórica me está hablando de leyes de Kirchhoff. En estas leyes son dos, una que habla de corriente y otra que habla de tensiones. ¿Listo? Pero pues para hablar de eso me habla de tres conceptos básicos. El primero es el de nodo. ¿Sí? Un nodo es un punto del circuito en el que se concurren tres o más conductores. Entonces miremos cómo es esa cuestión en un simulador. Entonces fíjense que según el simulador, esto de aquí es un nodo, porque fíjense que aquí viene una, viene dos y viene tres. Hay tres líneas que van hacia ese punto. Esto de acá no es un nodo, porque solo hay dos, entonces no es un nodo. Y esto de acá también es un nodo porque hay una, dos y tres. ¿Listo? Muy importante entender que siempre debe haber mínimo una salida de las tres o una entrada de las tres. Las tres no pueden ser entradas, las tres no pueden ser salidas porque sería imposible tener un circuito cerrado con estas condiciones. Fíjense que por ejemplo en este ejemplo, este va entrando, aquí va saliendo y aquí va saliendo. Y aquí va entrando al nodo, y aquí va saliendo del nodo. ¿Listo? Como para que nos entendamos los conceptos. Ahora, sigamos mirando. Rama es el conjunto de elementos comprendidos entre dos nodos consecutivos. Entonces volvamos a mi nodo. Entonces fíjense que aquí tenemos una rama, ¿sí? Y acá tenemos otra rama. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Aunque ese concepto es el que menos vamos a usar. Y por último tenemos el de malla. Es un camino cerrado que puede ser recorrido sin pasar dos veces por el mismo punto y no puede ser subdividido en otros. Siempre está formada por mínimo dos ramas. Entonces fíjense en nuestro ejemplito. Entonces en nuestro ejemplito tenemos aquí una primera malla, que es todo este camino. Volvemos a la batería. Una segunda malla, que sería esto de acá. ¿Sí? Y una tercera malla, que es la exterior, que sería todo esto de acá. ¿Listo? Pues tenemos esas tres mallas en nuestro ejemplo. Ahora miremos otra vez cuáles son las leyes de Kirchhoff. Entonces el señor Kirchhoff nos dice que en un nodo la suma de todas las intensidades que entran es igual a la suma de todas las intensidades que salen. O lo que es lo mismo, la suma de las intensidades que entran y salen de un nodo es cero. Pues tengamos en cuenta que la idea es que todo lo que entra al nodo pues tiene que salir. Por lo tanto, si yo sumo las entradas me tiene que dar igual a las salidas. Si yo sumo las entradas y le resto las salidas, pues me tiene que dar cero, ¿sí? Esa sería como la lógica de esa primera ley. ¿Listo? Ahora miremos la segunda ley, la ley de tensiones o segunda ley. Entonces dice así: en toda malla o circuito cerrado, la suma de todas las tensiones proporcionadas por los generadores es igual a la suma de las caídas de tensión producidas en las resistencias del circuito, y ahí me da la sumatoria, y es básicamente lo que estábamos hablando ahorita en nodos, pero en términos de malla. Entonces esas tensiones, las caídas de voltaje, pilas ahí, las caídas de voltaje tienen que darme igual. Entonces si yo sumo todas esas caídas de voltaje, me tiene que dar el voltaje total. Es muy importante. Ahora, devolvámonos un poquito a nuestra guía para mirar el ejercicio 13, que es el ejercicio 13, y teniendo en cuenta esta parte que la van a ver en el video del 10 al 12.
donde las intensidades, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades, el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, a todos los voltajes que encontremos dentro de nuestro circuito. Y el opuesto, el inverso de nuestra resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos de nuestras resistencias que encontremos en el circuito. Entonces miremos, el ejercicio 13 se basa en esto de acá, y dice, si queremos que la corriente que fluye por la resistencia A en la intensidad A, en la malla A, sea el triple que la que fluye en la resistencia B, entonces se puede proponer. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que vamos a proponer. ¿Listo? Entonces miremos el ejercicio 13. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar que tenemos una primera malla, que es esta de aquí, con una intensidad A. ¿Listo? Entonces, como es un circuito en paralelo, sabemos que el voltaje total es igual al voltaje en A. Y por ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia A, esta resistencia que está acá, dibujada como un bombillo, por la intensidad A. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos saber. Ahora, vamos a hacer una línea acá para separar mis conceptos. Listo. Entonces yo también sé que el voltaje total es igual al voltaje B, y que eso es igual a la resistencia B por la intensidad en B. Entonces, algo importante que yo sé de ese circuito por la información que me están dando y porque yo interpreto que es un circuito en paralelo. Ahora, fíjense que voltaje total son iguales, o sea que el voltaje en A es igual al voltaje B. Eso significa que la resistencia A por la intensidad A es igual a la resistencia B por la intensidad B. Pero al principio del ejercicio nos dijeron algo muy importante. Lo voy a anotar aquí en una cajita para que no se nos vaya a olvidar. Dice que la resistencia A es igual a 3 veces la resistencia B. Sí, es muy importante ese dato porque ese es el que nos va a permitir continuar. Porque entonces yo ya sé que la resistencia A es 3 veces la resistencia B. Entonces voy a reemplazar ese dato aquí. Entonces yo digo 3 veces la resistencia B por la intensidad A es igual a la resistencia B por la intensidad B. Esta resistencia B está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Me queda 3 veces la resistencia B por la intensidad A dividido la resistencia B igual a la intensidad B. Esto de acá lo puedo simplificar. Voy a alargar mi tablero. Aquí borramos todo esto. Me queda 3 veces la intensidad de A es igual a la intensidad
de B. ¿Sí? Eliminando esto me queda el 3, intensidad de A igual a intensidad de B. Y miremos qué es lo que dice nuestra guía. Entonces dice A, que la resistencia A es igual a 3 veces la resistencia en B. B, que el voltaje A es igual al voltaje B. C, que la resistencia B es igual a 3 veces la resistencia A. D, que la resistencia A es igual a la resistencia B. Entonces ya podemos descartar la B y la D. Tenemos la A y la C, en la que intercambiamos ahí cuál es el que es 3 veces. Entonces tengan en cuenta que la intensidad va a disminuir dependiendo de la resistencia. Entonces si la intensidad de A es 3 veces, significa que la resistencia de B tiene que ser 3 veces, tiene que ser mayor. ¿Cómo así? Entonces fíjense aquí en mi ejemplito, en mi simulación, que está dado. Entonces fíjense que por ejemplo estas, yo aquí tengo que el amperaje lo va a medir y dice que 1.2. ¿Listo? Cuando lo pongo aquí, me dice que es 1. Cuando lo pongo aquí, me dice que es 0.24. ¿Sí? Fíjense que aquí entre mayor resistencia, menor amperaje. ¿Por qué va a ser menor resistencia? Pues porque va a ser menor amperaje, pues porque la resistencia, eso es lo que hace, le está quitando la fuerza a el respectivo amperaje. Entonces para el ejercicio 13 tenemos que la respuesta correcta, ¿sí?, es la A. En este sentido tenemos que la respuesta correcta es la A, teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, las leyes de Ohm, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Estamos utilizando las dos leyes de Kirchhoff. Ahora, miremos de paso el ejercicio 14, que estos 14, 15 y 16 son un poco más teóricos, un poco más sencillos de entender. Tomamos una barrita plástica y la frotamos con nuestro cuerpo, luego se la acercamos a trozos de papel y los atraemos. Por último, después de un tiempo, el papel sale repelido de la barra. Entonces, los procesos de electrización presentes en la situación anterior son respectivamente frotamiento, influencia, frotamiento, inducción. Entonces, fíjense que pues, el primero va a ser frotamiento, porque acá lo hice. Frotamos con nuestro cuerpo. Entonces, ya sabemos que está entre la A y la C. Luego se la acercamos a trozos de papel. No significa que haya contacto. Entonces, contacto no es. Así que es frotamiento e influencia y los atraemos. Por último, después de un tiempo, el papel sale repelido de la barra. Y contacto. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio 14, tenemos que es la C. ¿Listo? Ahora, para cargar un cuerpo por frotamiento se recomienda que se haga con materiales que sean buenos conductores. Pues un buen conductor no me va a cargar porque lo que hace es conducirme esos electrones. Un buen conductor y un mal conductor, pues estamos hablando de un solo material. Malos conductores de electricidad de cualquier material. Entonces los mejores aislantes o los mejores materiales son los aislantes, que son los malos conductores de electricidad. Por eso los llamamos aislantes, porque me aíslan esa carga, me permiten jugar con ella, tenerla ahí en ese instante, en ese momento. Y miremos por último el 16. Cuando decimos que un cuerpo está cargado positivamente, esto significa que el cuerpo tiene exceso de protones, exceso de electrones, exceso de neutrones, carencia de electrones. Entonces aquí es importante entender que si estamos hablando de carga positiva es porque le faltan electrones. Los que se mueven son los electrones. Los protones y los neutrones no se mueven. Ellos están en el núcleo y no se van a mover. Los que se mueven son los electrones. Hablamos de carga eléctrica negativa cuando hablamos de exceso de electrones. Entonces, si hablamos de carga positiva es porque hay una carencia de electrones. Entonces, para que tengan en cuenta, en el 16 es la D. ¿Listo? Entonces, con eso termino los ejercicios propuestos para el día de hoy, para esta semana. Yo espero
en serio estarles enviando el respectivo video de los ejercicios 10 al 12 lo más pronto posible, apenas pueda acceder al computador del colegio. Que tengan feliz día, estudiantes del grado 11, que me les va muy bien y hasta luego, chao.